Bueno, queridos hermanos, ya oramos, ya nos saludamos, entonces ahora vamos a estudiar santuario, que para eso todos vinimos con mucho ánimo para poder estudiar. Entonces, el tema de hoy es santuario en el marco del gran conflicto. En realidad, el gran conflicto incluye lo que sucedió en el cielo con Satanás. Pero vamos a ver, es una parte del conflicto cuando se trasladó a la tierra. Porque cuando veamos el marco de lo que pasó en Satanás es otro tema que vamos a ver un poco después. Entonces, permítame, y antes de comenzar voy a colocar cómo nos fue con la encuesta. ¿Ya colocaron, ya hicieron ustedes su encuesta? ¿Ya todos hicimos nuestra encuesta? Los que no hayamos hecho la encuesta, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar en el grupo, aquí en este grupo, voy a colocar el link para que ustedes puedan hacer su encuesta. Si ustedes no la hicieron, un minutico para que terminemos la encuesta y podamos hacer lectura voy a colocarlo en el chat. Así es que rapidito, si no ha hecho su encuesta, dele clic allí en el chat y llene rápido la encuesta para poder dar inicio al análisis de la encuesta, cómo nos fue con el tema de ayer. Entonces, rapidito, si usted no lo ha hecho, que sea usted, vamos por 15, que sea usted el número 16, el número 17, para ver qué tal, cómo nos fue con ese tema de ayer, ¿de acuerdo? Y les voy a comentar algo. De pronto hoy no lo vamos a hacer, pero sí lo vamos a hacer mañana. Vamos a hacer aquí un concurso de Kazoo. ¿Conocen ustedes esa aplicación Kazoo? ¿Sí la conocen? ¿No la conocen? ¿No? Bueno, no importa, mañana entonces prepárese, usted de hoy busca Kazoo. Es una prueba, un test interactivo donde concursamos y vemos qué tal nos fue con la respuesta. Pero mañana les digo sobre eso. Entonces hoy vamos rapidito y llenamos esa encuesta. Todavía tenemos 15. Necesitamos 16 o 17 para poder comenzar. Vamos rápido, no perdamos el tiempo. Démosle clic ahí en el link del chat y terminemos rápido con esa encuesta. Vamos pronto. Un minutico y comenzamos de una vez. Mientras tanto, voy preparando aquí el material para presentarlo. ¿Listo? ¿Ya terminamos la encuesta? Bueno, cerramos la encuesta. Vamos a presentar a ver qué tal nos fue con la encuesta. Muy bien. Tenemos un muestreo de 15 personas de preguntas acerca del tema de ayer. La primera pregunta es, ¿por qué es tan importante el estudio del santuario para nuestra congregación? Resulta que las dos posibilidades eran correctas, por eso era la 1 y la 2. Y las dos pertenecen a citas del espíritu de profecía. La primera es porque es fundamental en relación con toda la doctrina bíblica, especialmente para la comprensión de la profecía. Eso es una cita de Ellen White. La presentamos ayer. La encontramos en Cristo en su santuario. Y la segunda dice, porque es fundamento de nuestra fe. Además, arroja gran luz sobre nuestra posición y sobre nuestra obra actual. Las dos eran correctas. Entonces, hay una cascarita, algunos colocaron la 1, otros colocaron la 2, pero realmente era la tercera, porque 1 y 2 son correctas. Aquí todos, mejor dicho, a todos nos fue bien. La conclusión más acertada que tenemos del estudio del santuario es: el santuario es la impronta de nuestra identidad adventista. Su estudio nos hace depositarios de una verdad especial para este tiempo. Saben, yo no sabía, esa palabra impronta lo usan mucho los que tienen carro, ¿verdad? La impronta son los datos esenciales de un carro. Todo en el carro es importante, pero en la impronta está lo esencial. La palabra impronta se usa en el español para decir qué es lo esencial. Entonces, el santuario muestra lo esencial para este tiempo, sin dejar de lado que muchas cosas son importantes. Entonces, esa es la respuesta correcta.
Vámonos con la siguiente pregunta. Dice, luego del chasco del 22 de octubre de 1844, el Señor mostró en visión a un hombre en que el Señor mostró en visión a un hombre en que consistió el error en la percepción del santuario que mostraba Daniel 8:14. Este personaje fue el Señor que tuvo esta visión donde Dios le mostró por qué estaba errada la percepción que ellos tenían de santuario. Recordemos que ellos creían que la tierra era el santuario, pero realmente estaba hablando era del cielo. Fue Hiram Edson, Hiram Edson. Muy bien. Por aquí hubo uno que coloqué Guillermo Miller, dos personas, otras dos personas que José Bates, fue Hiram Edson, el pastor Hiram Edson. El pastor Hiram Edson tuvo una gran influencia en Nueva York. Él predicó sobre el este de Estados Unidos. Muy bien, dice, acorde al cumplimiento profético de la parábola de las 10 vírgenes y el libro del conflicto de los siglos, capítulo 25, o sea, el que estábamos leyendo ayer, el traslado del novio a su boda se equipara con. Aquí hubo tres personas que colocaron el ingreso a la tierra nueva. Bueno, realmente acorde al conflicto de los siglos y acorde al cumplimiento profético. Recordemos, ojo, ayer estábamos hablando al final de eso. Cumplimiento profético de las 10 vírgenes. Realmente es el paso de Cristo del lugar santo al lugar santísimo para recibir el reino cuando se termine el juicio investigador. Entonces, eso significa el entrar a las bodas y casarse con la novia. Cuando ya se termina el juicio, se casa con la novia. Muy bien. Entonces, ¿por qué Dios mandó a construir un santuario? Bueno, la mayoría de nosotros tiene Éxodo 25:8, nada más, porque deseaba habitar en medio del pueblo, pero se nos está olvidando Hebreos 9, del 23 al 26. Se nos está olvidando Hebreos. Recordemos que Hebreos nos dice que también el Señor quería construir un santuario para quitar de en medio el pecado. El Señor Jesús se presentó en el santuario para quitar de en medio el pecado. De hecho, aquí falta otro objetivo. Son varios objetivos por los cuales el Señor hizo el santuario y uno de esos lo vamos a mirar en el día de hoy. ¿Cómo nos fue? ¿Nos fue bien? ¿Nos fue mal? Esto es importante hacerlo, amigos. No tanto para que nosotros, para que otros vean cómo me fue, realmente para que nosotros mismos vayamos valorando lo que vamos aprendiendo acerca del santuario. Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a mostrar el tema de hoy que tiene que ver con el marco del gran conflicto. Muy bien. El santuario, el gran conflicto y el santuario. Bueno, queridos amigos, el santuario, la palabra santuario viene de un vocablo en español que comienza primero, o sea, santuario viene de santo, ¿cierto? Y santo es algo apartado para Dios, es una condición perfecta de pureza espiritual. Fíjense ustedes, si santo es apartado para Dios y una condición de pureza espiritual, el santuario es un lugar santo donde se consigue, donde se tiene pureza espiritual. El santuario mostraría el por qué, el cómo y el para qué el hombre debía recuperar la santidad perdida del Edén. Es decir, el santuario, la idea principal del santuario es que el hombre no solamente, o sea, los que participaban del santuario mantenían la santidad, pero el santuario en sí mismo enseñaba la recuperación de la santidad. Recordemos que en Edén nosotros la perdimos. Entonces, el por qué y el cómo y el para qué, el Señor nos lo dice también en el santuario. Vamos a leer estas citas bíblicas. Elsie, si nos pueden leer Primera de Pedro 15:16. Vamos a pedirle el favor al hermano Luis Bejarano que nos pueda leer el Salmo 68:24 y le pedimos al hermano Darío, ¿cómo va a poder faltar Darío? Hebreos 12:14 y comenzamos con Darío, Hebreos 12:14. ¿Cómo podía faltar Darío en nuestra participación del día de hoy?
¿Listo? Vamos a ver por qué, Darío, por qué es necesario que recuperemos el por qué era necesario tener santidad. ¿Por qué? ¿Qué dice Darío? Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Interesante, si usted no es santo, usted no ve a Dios. Tal cual. Tal cual. Si usted no es santo, usted no ve a Dios. Entonces Directamente. aquí, sí señor, ni indirectamente. Entonces aquí salta una pregunta, wow, si yo no soy santo no veo a Dios, entonces ¿cómo consigo eso? ¿Cómo lo consigo? Entonces, take it easy, el santuario nos dice cómo se consigue. Entonces aquí vamos a leer Salmos 68:24. Hermano Bejarano, ¿puede usted Dice leerlo? así, dice Salmos capítulo 68, verso 24. Vieron tus caminos, oh Jehová, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Interesante, entonces, ¿por qué? Porque si nosotros no somos santos, no vamos a ver a Dios. Entonces la pregunta, entonces, ¿cómo hacemos para ser santos? Bueno, el santuario muestra el camino. Esa es la tercera razón por la cual Dios creó el santuario. No se nos olvide esa cita, Salmo 68:24. ¿Cómo? Mirando el camino del santuario, mirando todos los trazos que hay en el santuario, podemos ver cómo recuperamos esa santidad. Ahora, ¿por qué? Porque necesitamos ver a Dios, ¿cierto? ¿Cómo? Necesitamos ser salvos. ¿Cómo? Mirando las rutas que hay en el santuario, los caminos que hay en el santuario. De esa manera podemos ver cómo recuperamos esa santidad. Ahora, ¿para qué recuperamos esa santidad? ¿Qué dice Primera de Pedro 15:16, querida Elsie? Pedro 15. Queridos amigos, vamos a participar hoy con algunos comentarios cortiticos, ¿verdad? Antes de la sesión de preguntas. Y si quieres leer citas bíblicas, vamos a tenerlas listas para, para poder leerlas. Ya. Ya, La Elsie. palabra de... Perdón. No hay ¿Ya? 15. 15, sí hay 15, sino que estaba marcado el 16, pero bueno. La palabra del Señor dice, antes como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta. Pues escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hermano, tienes razón, ahí falta un número, es Primera de Pedro 1, del 15 al 16. Gracias, Elsie, querida. Entonces ahí nos dice de que sed santos porque yo soy santo, es sencillo. ¿Por qué necesitamos ser santos? Para poder ver a Dios. ¿Cómo conseguimos esa santidad? Mirando los caminos del santuario. ¿Para qué necesitamos ser santos? Bueno, para poder convivir nuevamente con Dios. Si nosotros no somos santos, no podemos ser salvos tampoco porque Dios es santo y Él quiere que seamos como Él para poder compartir con Él. Si nosotros no recuperamos esa santidad, no va a ser posible para nosotros poder compartir con el Señor. ¿No ves que el Señor, dice la Biblia, es fuego consumidor? Entonces, si Él es fuego consumidor y nosotros no estamos en santidad, imagínense ustedes, esto es como la gasolina y el ¿qué? La gasolina y el fuego. Entonces, nos consumiría el Señor. Por lo tanto, si queremos ver a Dios, necesitamos recuperar esa santidad. Muy bien. Hermanos, aquí estamos hablando que el hombre perdió la santidad en el Edén. Vamos a ver ese contexto del gran conflicto de por qué, cómo se dieron las cosas y qué nos muestra el santuario para recuperar esa santidad. Bueno, estábamos hablando de que Dios es santo y que para poder mirarlo cara a cara necesitamos ser santos. En el Edén no era necesario tener un santuario. ¿Por qué? Porque Adán y Eva veían a Dios cara a cara. ¿Por qué? Porque ellos eran santos. El Edén, les hago una pregunta, ¿el Edén es un santuario? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué dice usted, hermano Saldarriaga? Sí, es un santuario. Dice la hermana que sí. ¿En el sentido literal es un santuario? No, hermana, es una figura de santuario. Correcto, no en un sentido literal, sino en un sentido figurativo, claro está.
En un sentido figurativo, el Edén es una representación de un lugar santo, ¿verdad? Un santuario. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos decir que es santuario propiamente dicho? Porque ayer veíamos los tres objetivos del santuario. El primero era quitar de en medio el pecado. Y en el Edén había pecado antes de que el ser humano pecara. No, en el Edén no había pecado. El Edén era un lugar santo, pero en el Edén, como no se come, como no había pecado y cuando se cometió el Señor lo sacó, ¿sí? Como era un lugar santo, ¿cómo se llama? No mostraba, ¿no? El Edén no muestra un camino para recuperar la santidad. Ahora, recordemos que parte de la función del santuario es la redención. El Señor dijo en Hebreos 9, del 23 al 26, ahí se muestra la función sumo sacerdotal de Jesús y cuál es su función en el santuario del cielo. Y ahí dice, para quitar de en medio el pecado, quiere decir que el santuario cumple con una función de redención, con una redención. En el Edén se dio la redención, sí, después cuando el hombre pecó estaba en el Edén, cuando el Señor los redimió, mostró digamos que esos primeros elementos de redención también estaba en el Edén. Pero el Edén como tal, propiamente dicho, no es el santuario que el Señor dejó, no es ese modelo que está en el cielo, porque realmente el Edén lo construyó el Señor para un lugar especial de habitación de Adán y Eva. Sí, recordemos que el santuario es una figura del verdadero santuario que está en el cielo. Entonces el Edén no es el santuario propiamente dicho en su sentido literal, pero sí es una figura de santuario. Entonces, fíjense ustedes qué pasó. Ellos eran santos porque Dios es santo. Por eso podían ver a Dios cara a cara, en este Edén que es como figura de santuario. Pero, ¿saben? Hubo aquí un ser que sintió envidia del ser humano. Sintió envidia del ser humano. ¿Y por qué sintió él envidia del ser humano? Perdón, discúlpeme, qué pena. ¿Por qué sintió envidia del ser humano? Bueno, una de las razones por las cuales, bueno, entonces, antes de pasar a eso, Satanás sintió envidia y entonces él sabe que el historia de la redención y dice que él estudió la manera de cómo hacer caer a Adán y a Eva. Dice, ese libro es maravilloso, ese libro cuando habla del origen del mal, hay una parte de ese libro que me gusta mucho porque dice que él fue a otros mundos tratando de que los seres de otros mundos también cayeran. Pero cuando él abordó a personas en otros mundos, lo hizo de manera frontal. Y las personas en otros mundos ya sabían de la guerra que había pasado en el cielo y las personas de otros mundos no se dejaron engañar. Dijeron, vete de aquí, Satanás, nosotros no queremos nada contigo, y se iba Satanás de su mundo. Hermana, Entonces, ¿personas o criaturas? ¿cómo? Personas o criaturas de otros mundos. Llamémoslo persona porque la palabra persona significa ente. No lo podemos llamar seres humanos porque los humanos somos los de la tierra, ¿verdad? Pero son seres, o llamémoslos seres de otros mundos. Entonces, él trató de engañar a seres de otros mundos y ellos no se dejaron engañar. Entonces, cuando él llegó a la tierra, dice ese libro, fíjense ustedes que él quedó como cabizbajo durante varios días, estudiando la forma de cómo hacer caer a Adán y a Eva. Los demonios, o sea, el séquito de ángeles caídos que él tenía a su alrededor, pensaron que él se estaba arrepintiendo de la rebelión del cielo. Pensaron que algo le estaba sucediendo porque él estaba mirando, estaba analizando. ¿Y qué era lo que realmente estaba pasando? Él estaba buscando la manera de cómo hacer caer a Adán y a Eva. Saben, cuando Eva pecó, el 50% de la población humana cayó. La mitad de los seres humanos cayó. Pero si Eva pecó, aún ese libro dice que si Adán no hubiese pecado, el Señor obviamente le hubiese dado su pago a Eva. ¿Por qué? Porque el Señor fue claro cuando dijo, no comas del árbol del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Él habló del día que él comieres. Él no estaba hablando ni después, no. El día que él comieres, ciertamente morirás. Si Adán hubiese permanecido firme, el Señor le hubiese dado a Eva lo que le correspondía a Eva y le hubiese dado otra esposa a Adán. Y no hubiese pasado nada. ¿Por qué? Porque realmente la reina del mundo no era Eva. La autoridad del mundo la tenía era Adán. ¿Cómo nosotros podemos entender eso? Bueno, yo no sé cuántos de los aquí presentes y entonces, permítame un segundito. ¿Cuántos de los aquí presentes son gerentes de empresa o cuántos han sido representantes legales de empresas? ¿Cuántos de los aquí presentes levanten la mano? Alguien que haya tenido un cargo directivo en una empresa. Cuéntenme ustedes, cuando uno tiene un cargo directivo en una empresa, ¿sobre quién van las responsabilidades? Sobre el empleado. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen Sobre ustedes? nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos los que Sobre la administramos, autoridad. los que generamos, los que prácticamente manejamos la empresa y si así el empleado comete el error, la responsabilidad cae sobre nosotros. Muy bien, así es. Y entonces, ¿quién va preso? ¿Va preso el empleado si como se cometa Nosotros, los representantes gerente. legales, ¿verdad? el representante legal, Gerente, el que pone la firma. El que pone la firma ¿cómo es? Es el El responsable, gerente, ¿cierto? pues, el responsable, claro. Muy bien. Entonces eso mismo le pasó a Adán y a Eva. Eso mismo le pasó a Adán y a Eva. Es decir, Adán no era que era la empleada perdón, Eva la empleada y Adán el gerente, no, porque ellos eran socios, pero definitivamente uno era el que ponía la firma. ¿Quién era el que ponía la firma? ¿Quién era el que tenía la autoridad sobre la tierra? Bueno, vamos a Adán. Vamos a mirarlo. Permítame un segundito y vuelvo a colocar aquí la presentación que se me había caído. Qué pena con ustedes. Eso. Eso. Muy bien, entonces, resulta que ¿cómo sabemos que el problema fue cuando Adán pecó? Vamos a mirarlo. Sabemos que el problema fue cuando Adán pecó por el Salmo 8. ¿Quién desea leer el Salmo 8? Hermano Óscar Odilio, ¿cree usted que me pueda leer el Salmo 8 del 3 al 6, por favor? Sí, hermana. A ver. Y mientras Dice, tanto, perdone, y mientras tanto otra persona que vaya buscando Job 1 del 6 al 8, vamos a pedirle el favor a la hermana Claudia Locarno, Job 1 del 6 al 8 y Job 2 del 1 al 2. Y le vamos pidiendo el favor a Edwin Quintero que nos lea Mateo 4 del 8 al 9. Dígame, hermano, Oscar, Salmo 8 del 3 al 6. Dice, cuando veo tus cielos obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? El 5. Le has hecho poco menos que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Muy Amén. bien, amén. ¿Saben una cosa, queridos amigos? ¿A quién se le pone corona? ¿Quién es el que lleva la corona? El rey. El rey. El rey es el que tiene la corona. Entonces, fue Dios quien coronó al hombre, pero no a todos los hombres. Él coronó a Adán. Adán era quien llevaba la corona de la tierra. Por lo tanto, Adán, el señorío de Adán era la tierra
Y Adán era el representante de la tierra frente a Dios y frente a los seres de otros mundos. Entonces, como Adán era el que tenía la corona, el problema fue cuando Adán cogió y comió del árbol. Porque ahí, en ese momento, él cogió su corona y la cedió. Cedió la corona. Y en ese momento, cuando él pecó, ahí se hizo una separación terrible entre Dios y el hombre. Alguien que rapidito sea rápido con su Biblia y busque Isaías 59:2. ¿Quién desea leer Isaías 59:2? Ana Muñoz. ¿Ya lo tiene algún hermano? Yo lo tengo. Amén. También. Dime, Darío. ¿Leo? Sí. Bueno. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Interesante, ¿verdad? Es decir, las iniquidades fueron los que nos separó de Dios. De manera que, ¿qué era lo que quería hacer Adán qué era lo que quería hacer Satanás? Él quería boicotear la relación entre el hombre y entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque si él boicoteaba esa relación, para empezar, él sabía que Dios no podía estar con el hombre si el hombre estaba en pecado. Y él creía que iba a colocar en un jaque mate a Dios. Porque él decía, bueno, si como Dios es santo y Dios le dijo que iba a matarlos a ellos si ellos comían del árbol del bien y el mal, si no los mata, si Dios no hace que Adán y Eva se mueran, entonces Dios es amor, pero Dios no es justicia. Pero si Dios los mata, entonces Dios es justicia, pero no es amor. Y Satanás pensó que tenía el sartén por el mango del gran conflicto de lo que realmente había pasado unos siglos antes, un tiempo antes, cuando él tuvo en el cielo esa gran revolución, esa gran rebelión contra Dios y que una tercera parte de los ángeles del cielo también participaron. Cuando Adán y Eva pecaron, él pensó que tenía el sartén por el mango y el que había conseguido poner en jaque mate a Dios. Pero recordemos que Dios ya sabía que eso iba a pasar. Recordemos lo que nos dice Primera de Pedro 1:20. Dice, el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea que había un concilio de paz entre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, donde ellos se pusieron de acuerdo porque ellos sabían de que esto iba a pasar antes de que pasara. Entonces no estuvo Dios ningún jaque mate nada. Esto fue algo que lo permitió el Señor también para cumplir otros objetivos y lo vamos a ver después. Entonces, fíjense, él boicoteó esa relación humano-divino porque él quería cumplir su propósito. Entonces, ¿qué sucedió después? Cuando él boicoteó esa relación humano-divino, habíamos dicho que era por envidia. ¿Qué envidiaba Satanás? Hay una cita que está inicialmente en el manuscrito 21 del 16 de febrero de 1900 y que lo podemos encontrar en varios textos, como por ejemplo, Alza tus ojos, que es una matutina. Dice, el cielo triunfará porque los lugares dejados vacantes por Satanás y su hueste serán ocupados por los redimidos del Señor. ¿Saben una cosa? La envidia que tenía Satanás era que, así como lo dice el Salmo 8, los ángeles son criaturas que son superiores a nosotros. Y fue una tercera parte de los ángeles quienes salieron del cielo. Y no estamos hablando que es un espacio pequeño. Estamos hablando que hay millones y millones y millones de ángeles. La Biblia dice que los ángeles se cuentan por veintenas de millares de millares. Eso es un número demasiado grande. Usted coge millares y millares y millares y forma un grupito. Otros millares y millares y millares, otro grupito. Unos millares y millares, otro grupito. Y así cuenta 20 y dice 1. Y así se va contando. Veintenas de millares. Entonces, no es una cifra pequeña. Como no es una cifra pequeña, entonces
El hecho de que quedara una tercera parte vacía del cielo era un espacio muy grande. ¿Qué decidió el Señor? El Señor decidió hacer al ser humano y darle un privilegio que no se lo dio a los seres de otros mundos. ¿Ustedes saben cuál fue ese privilegio? ¿Qué piensas, Darío? ¿Cuál fue ese privilegio que en el diseño del ser humano nos los dio a nosotros y que otros mundos quisieran tenerlo, pero no lo tienen? ¿Qué será? ¿Cuál fue ese privilegio? Creados a la imagen de Dios. La procreación. La procreación. La Procreación. procreación. Tener descendencia. El tener descendencia, la procreación. Hermanos, los seres de otros mundos no procrean. Solo son los seres de este mundo, incluidos los animales. El Señor le dio la capacidad de procrearnos, de reproducirnos. Qué cosa tan maravillosa. Y Satanás ha atacado lo que para Dios es más sublime. Mejor dicho, nos hizo con un diseño espectacular que otros seres en otros mundos quisieran tener. Tenemos la oportunidad de tener prole, de tener hijos. Y saben, Satanás ha atacado tanto a la familia que a la mujer le hace creer que tener hijos es una carga. El mundo occidental presenta la tenencia de hijos como si fuera una carga. Y no contento con eso, también Dios es creador y nos dio la capacidad de procrear. Y ahora, ¿cuántos países han permitido en sus congresos, han permitido el peor asesinato que hay, que es el asesinato de los propios hijos desde el vientre materno? El aborto, un asesinato cruel. ¿Por qué? Porque esos que están ahí en el vientre, ellos no saben, ellos no pidieron unirse en el vientre de su madre, ¿verdad? Ellos no pidieron, no pidieron venir al mundo, nosotros los trajimos. El Señor permitió la vida, pero la decisión de dos personas de unirse, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se le va a asesinar, a quitarle la vida al propio hijo? Eso está pasando hoy en día y ya lo permiten algunos países sin necesidad de que haya una condición especial. Eso fue un gol aquí en Colombia, eso fue un gol que metió el Congreso. Todo el mundo, Colombia sigue siendo un país conservador. Creo, si no me equivoco, Galilia, allá en México también le metieron a ustedes ese gol en el Congreso. Creo que también allá en México también se aprobó. Aquí fue un golazo que nos metieron porque nosotros aquí somos conservadores y había muchos grupos en oposición a eso, hasta que un buen día, de repente, no, que ya está aprobado y está aprobado desde el mes. O sea, una persona puede abortar inclusive teniendo 7 meses de embarazo. 7 meses de embarazo, un niño ya es viable. 6 meses de embarazo y todavía le salvan la vida al niño. Ahora, como una mujer asesina a su propio hijo sin ninguna condición especial. Antes en Colombia era porque las mujeres eran violadas y entonces había un embarazo de violación o de incesto o donde estuviera en peligro la condición de la madre. Era que permitían eso, pero ya no. Ya no quiero tener al niño y a la mujer se lo permite. Y hay del médico que le diga que no. Terrible, ¿verdad? Sabiendo de que es una condición especial que como raza tenemos. Entonces, fíjense ustedes cómo todo lo ha transformado Satanás para degradarnos, para que se quite de nosotros la imagen de Dios. Pero ¿cuál es la imagen de Dios? Nosotros podemos entender que es Dios Padre en su función de Padre cuando tenemos hijos. A los hijos siempre los hemos amado, ¿verdad? Parece parece que nosotros tenemos una ligera preferencia con los hijos que más nos sirven, pero eso no quiere decir que no amemos a aquellos niños tercos que a veces andan en sus propios caminos y se apartan del camino de Dios. A veces lloramos más por ellos, rogamos más por ellos, más que por los otros que sentimos que están de nuestro lado. Pero a los hijos los amamos todos. Decimos los amamos por igual. Yo no creo tanto eso que los amemos por igual. Yo creo que amamos todos a nuestros hijos. La Biblia también lo muestra, ¿verdad? Las preferencias que tuvieron algunos padres por sus hijos. Está mal mostrar esas preferencias, pero amamos a nuestros hijos, los amamos a todos.
Entonces, fíjense ustedes cómo podemos entender a Dios en su función de padre cuando nosotros tenemos hijos, cuando nosotros lo tenemos. Muy bien. Entonces, fíjese, ¿qué dice Job? Ah, bueno, cuando Satanás tomó esa corona, cuando Satanás hizo que Adán pecara, Adán depuso su corona al rey muerto, rey puesto, dice un dicho aquí en el mundo. La Biblia también muestra ese dicho, porque la Biblia por allá por Romanos dice que acaso no sabéis que te conviertes en siervo de aquel de a quien servís. Entonces este era un rey que depuso su corona porque sirvió a otro que pensó que era mayor que él, en este caso Satanás. Sin embargo, Satanás, a pesar de creer tener esa corona, Jesús no lo reconoce como rey. Jesús nunca lo llamó rey. Jesús dijo fue el príncipe de este mundo. ¿Quién es un príncipe? Es un hijo de Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es el rey. Entonces este príncipe estaba usurpando un lugar que a la larga era de Dios y que le había dado a Adán para que lo administrara. Entonces este Satanás no es rey, es príncipe. ¿Sí? Y él se cree con tanto abolengo y él se cree con tanto señorío que fue capaz de presentarse ante el concilio del cielo. Eso sí, se presentó antes de que muriera Jesús en la cruz. Porque una vez murió Jesús en la cruz, él no tuvo más derecho de ir a ninguna parte. Él está encerrado aquí en los confines de la tierra. Entonces Job 1:6-8 y 2:1-2 nos muestra esa actitud de Satanás delante de Dios. ¿Qué dice Job 1 del 6 al 8? Un día fueron los hijos de Dios a presentarse ante el Señor, y entre ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás respondió, de rodear la tierra y andar por ella. El Señor dijo a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. ¿Y qué dice el 2:1-2? Otro día los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, y Satanás fue también entre ellos. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Satanás respondió, de rodear la tierra y andar por ella. Amigos, él dice delante de Dios que ha atrevido de rodear la tierra y andar por ella. Hay un dicho costeño que se equipara con este dicho. ¿Saben usted cuál es? Los costeños que están en esta conferencia, hermana Locarno. ¿Sabes qué dicho utiliza a veces utilizamos los costeños para hablar de esto es mío, me paseo por donde yo quiero? ¿Te acuerdas? Estoy como qué? Como Pedro por su casa. Como perro por su casa. Estamos como, Satanás andaba como perro por su casa, ¿ya? Eso es una expresión para decir nos sentimos en lo ancho y lo largo de nuestro espacio. Entonces, esa expresión que utilizó Satanás, es decir, ¿cómo es? Ando de pasear la tierra y sojuzgarla, fue una expresión realmente que le era desafiante delante de Dios. Esa expresión, detrás de esa expresión, lo que estaba diciendo era, vengo de lo ancho y lo largo de mi lugar, porque ahora soy el rey de la tierra. Ahí fue cuando el Señor le dijo, ahí te equivocas, tú crees que todos te aclaman, pero ahí te equivocas. ¿Acaso no has visto a mi siervo Job? Pero fíjense, aquí estamos marcando la actitud de Satanás, de cómo se siente él el rey después que pecamos. ¿Por qué? Porque hay una pugna entre Dios y Satanás, una peleita casada de antes, desde cuando él se rebeló en el cielo. ¿Cuándo terminó él de ir? ¿Cuándo dejó de ir a estos concilios celestiales? Cuando Cristo murió en la cruz. Y eso también lo muestra Apocalipsis 2. Apocalipsis 12, los que estudian en profundidad Apocalipsis 12 se darán de cuenta que ahí hay dos momentos. Eso
lo estudiamos otro día. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes, cuando Adán y Eva pecaron, ellos enseguida no se presentaron delante de Dios. Ellos cometieron el mismo error que cometemos cada uno de nosotros. Esto se devolvió. El mismo error que cometemos cada uno de nosotros cuando nosotros pecamos. Cuando nosotros pecamos, somos tan desvergonzados que en vez de dar la cara, damos la espalda. No ponemos la cara ante las situaciones. Muchos de nosotros somos evasivos de las situaciones. Entonces Adán y Eva estaban evadiendo la responsabilidad de lo que hicieron, se fueron a esconder. Y no solamente se fueron a esconder, la Biblia registra que ellos tejieron. La Biblia dice tejieron delantales de higuera. La condición de pecado produce el deseo de separarnos de Dios. Pero saben una cosa, hermanos, aquí es donde está la maravillosa gracia del Señor. Nosotros tenemos que aprender de esa gracia maravillosa de Dios. Si ustedes se dan cuenta, cuando uno, por ejemplo, cuando alguien comete un error con nosotros, a veces entre parejas se cometen errores todos los días. Y a veces somos nosotros quienes decimos, voy a esperar que me pidan perdón. Yo tendré que ver a fulano o tendré que ver a sutano venir hasta aquí a que me pida perdón. Tendré que verlo a pedir perdón. Porque esa es nuestra condición orgullosa. Pero el Señor no se puso con esos orgullos. Porque el Señor sabía, siendo Dios, Dios sustentador, sabía que si no buscaba a Adán y a Eva no podían hacer nada, iban a estar en una encrucijada, iban a perderse por completo si ellos si Dios no tenía un acercamiento con ellos a pesar de su condición de pecados. Yo creo que Juan 15:5 es lo que mejor refleja del por qué eso era necesario, que Dios se acercara a ellos. ¿Qué dice Juan 15:5? ¿Quién lo quiere leer? Olga Lilia. ¿Lo tienes a la mano? Sí, dice San Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. El Señor lo sabía, por eso fue a buscar a Adán y a Eva. Fíjense ustedes, Adán y Eva cosieron sus delantales, ¿verdad? Ellos se fueron, el Señor los buscó porque sabía el Señor que sin el Señor ellos nada podían hacer. Y entonces fue ahí, justamente en el Edén, figura de santuario, donde se da un elemento muy importante de la salvación. La salvación de nosotros es salvación por sustitución. Entonces, Adán y Eva debieron morir ese mismo día, porque el Señor lo había dicho, dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero el Señor, en ese concilio de paz que hubo entre el Padre, entre el Espíritu Santo, Jesús, en ese concilio de paz se tomó una decisión. Se tomó la decisión de que sería Dios mismo quien vendría a la tierra a pagar por esa premisa, esa ley que tiene el universo. ¿Cuál es la ley del universo? La paga del pecado es muerte. De modo que alguien tenía que morir. Alguien tenía que pagar, expiar esa culpa. Entonces, si Dios hacía que Adán y Eva cumpliesen con su culpa, recordemos que en el cielo habían millones y millones de ángeles que se pusieron de parte de Jesús en esa gran batalla que hubo en el cielo y que Apocalipsis 12 lo registra. Pero a pesar de que estos ángeles se pusieron de parte de Dios, ellos tenían la cizaña en la cabeza. Eso es como cuando a uno le cuentan un chisme de alguien y uno prefiere decir, no, yo no creo eso de esa persona, por favor no me sigas contando más. Pero el daño en nuestra mente queda hecho.
Y muchas veces cometemos el error, y yo no sé si aquí a alguno de ustedes le ha pasado, que cometemos el error que vemos a esa persona y a veces la prejuzgamos por el chisme que a nosotros nos llegó. Entonces, eso sucedió con los ángeles. Ellos no habían escuchado antes ningún chisme de Dios. Ellos no habían escuchado antes ninguna difamación del Señor. Y el Señor les sembró a esos ángeles la cizaña. Y aunque se colocaron de parte del Señor, lo cierto es que tenían en su mente un run run, tenían en su mente un malestar. Y si el Señor hubiese matado a Adán y Eva, ellos hubiesen dicho, Satanás tenía razón. Y si no hubiese matado Dios a Adán y a Eva, entonces ellos también iban a decir, Satanás tenía razón porque Dios no es justo. De manera que la solución perfecta era que viniera un sustituto que cumpliera con las dos condiciones. ¿Cuáles son esas dos condiciones? Que se cumpliese lo que Dios manda, la paga del pecado es muerte, y que al mismo tiempo le diera la oportunidad a los seres humanos de vivir y de recuperar la santidad para poder convivir con Dios. De manera entonces que la solución perfecta era que Dios mismo llegara a la tierra a cumplir con ese cometido. Pero el Señor lo iba a hacer una vez y para siempre. Y mientras tanto, lo que hizo el Señor fue utilizar una herramienta didáctica que nos enseñara a nosotros, nos enseñara qué era la muerte de ese Mesías. Sabemos que Adán y Eva no sabían que era la muerte, ellos no sabían antes que era morir. Y cuando ellos degollaron esa cabeza, cuando degollaron ese cuello del cordero, ahí entendieron cuando ese cordero empezó a patalear, cuando ese cordero empezó a sacar sangre, ahí ellos comprendieron que era la muerte. ¿Saben una cosa? Adán, antes de pasar ese cuchillo, esa navaja por el cuello del cordero, lo que hizo fue que levantó sus manos y confesó sus pecados en la cabeza del cordero. Y allí estaba mostrando cómo era esa transferencia del pecado al cordero. Y allí en ese momento estaba haciendo ese cordero representando, allí en ese momento estaba ese cordero representando la futura muerte de Cristo. Entonces no se complace Dios de la muerte de los corderos, no se complace. Pero la muerte de los corderos era una forma didáctica que dejó el Señor para representar la muerte de Cristo. Fíjense, así encontró Dios la solución al pecado. Y de esta manera estaba trazando una ruta para la redención humana. Nosotros recordamos que había hecho el Señor con la piel de ese animalito, ¿cierto? Con la piel de ese animalito, dice la palabra de Dios en Génesis 3:21, que el Señor colocó túnicas sobre Adán y Eva. Y si ese animalito estaba representando a Jesús, eso quiere decir que Jesús, la piel de Jesús, la piel de ese cordero, estaba sobre Adán y Eva. Esa es la única manera en que podemos ser salvos, en que Jesús nos otorgue su justicia, su vestido, su túnica. Amigos, Adán y Eva tejieron, ellos hicieron sus propios delantales como están ahí en la figura. Es porque el ser humano desde siempre ha creído que puede hacer, tejer por su propia cuenta la salvación. ¿Cómo será esto tan intrínseco, tan metido en nuestra cultura, que cuando usted habla con alguien, cuando usted está dando un estudio bíblico, yo creo que algo muy común de escuchar es esa expresión que dicen las personas: yo no soy malo, yo soy bueno, yo no soy como otras personas, o sea, yo no le hago nada mal a nadie, yo no le robo a nadie, yo no le quito la mujer al vecino, yo no me robo un banco, yo tengo mis pecaditos por allí, yo a veces de vez en cuando me tomo mis cervecitas, de vez en cuando se me vuela la piedra, pero eso no es una cosa de todos los días, yo soy muy bueno. Así es que yo me voy para el cielo. Inclusive, a veces, si nosotros vamos a un funeral, en el funeral hay una expresión que dice que todos los muertos van al cielo,
¿Por qué? Porque aunque ha podido ser la persona que muere muy mala, en el funeral sacan a relucir las cosas muy buenas y los familiares siempre dicen, está en la paz del Señor, está con el Señor. Todo el mundo dice, fulano de tal está con el Señor. Es la expresión más común en los funerales. Lo hacemos a veces hasta por eufemismo, para no generarle un dolor más grande de lo que ya tienen los familiares. Pero independiente de su eufemismo, lo cierto es que el que muere, por muy bueno que nosotros no creamos, por muy bueno que pensemos que fue esa persona, el único ser que sabe si va a ser salvo o no es el Señor. Es el Señor quien conoce si da salvación o no da salvación. Y lo cierto es, queridos hermanos, que nosotros siempre hemos tenido en nuestra cultura el creernos salvos, cuando la salvación es algo que otorga Dios. Y para esa salvación no solamente era importante la transferencia del pecado al cordero, sino que la piel de ese cordero pudiera estar sobre el ser humano. La túnica, el delantal cubre por delante y te deja desnuda la parte de atrás. Nosotros muchas veces nos colocamos máscaras delante de la gente. ¿Cuántas veces no encontramos en nuestras iglesias personas que, hola hermanita, ¿cómo estás? Hola hermanito, ¿cómo estás? Mejor dicho, una sonrisa de oreja a oreja. Y vemos a veces la esposa maltrajeada, llorosa. Nadie sabe, el hermano que aquí todo es brillante y es querido por todos, nadie sabe cómo es en la intimidad de la casa, dicen muchas hermanas. O a lo contrario, hay caballeros que ven que su esposa es, mejor dicho, un dechado de virtudes delante de todos en la iglesia y dice el esposo, nadie sabe cómo es realmente ella. ¿Por qué? Porque el ser humano por naturaleza pecaminosa se coloca máscaras. El Señor nos conoce por delante y por detrás nos conoce el Señor. Y por eso el Señor no nos coloca delantales, nos coloca túnicas para que por delante y por detrás, es decir, para que lo que los otros pueden ver de nosotros, para que lo que otros pueden ver de nosotros y lo que otros no pueden ver de nosotros también sean santificados. Entonces, esa piel de ese animal nos otorga la justicia de Cristo. ¿Cuándo fue sacrificado este animal? ¿Desde cuándo fue sacrificado? Ustedes piensan que fue sacrificado desde el Edén. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hace cuánto fue sacrificado ese primer cordero? ¿Cuándo fue sacrificado? En el Edén. En el Edén. En el cielo, en el plan de redención. Desde antes. Desde antes. Bueno, ¿qué dice Primera de Pedro 1:20? Vamos a ver cuándo fue sacrificado ese cordero en sentido figurado. Ya preordinado desde antes de la fundación del mundo. Interesante. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Muy bien, ese cordero estaba ya listo desde antes de la fundación del mundo. En sentido figurado, ¿verdad? Pero el primer cordero que murió fue allí en el Edén. Pero ese cordero que era Jesús, ese cordero animalito estaba representando a nuestro cordero Jesús. Y ese cordero Jesús tomó la decisión de morir por nosotros antes de que formara Adán y Eva, antes de que pecara Adán y Eva. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, ya ese cordero estaba sacrificado de manera espiritual. Entonces, fíjense ustedes cómo la solución al pecado fue una cosa que concibió el Señor desde mucho antes. Aquí viene la importancia del santuario. El santuario presenta cada elemento requerido para nuestra redención. Perdimos la santidad en esa figura de santuario llamado el Edén. Perdimos la santidad. Pero el Señor hizo en el cielo, hizo un santuario y le dio a conocer a Moisés el diseño del santuario del cielo y así como lo vio en el cielo,
lo hizo Moisés en la tierra. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor le mostró eso a Moisés? Porque a través de todos los elementos del santuario, sus formas, sus entradas, sus salidas, a la derecha, a la izquierda, los contenidos, todo, el santuario iba a mostrar el camino para que nosotros recuperáramos la santidad. Y si recuperábamos la santidad, también recuperábamos que el Señor nos iba a redimir. Íbamos a recuperar esa relación perdida, boicoteada entre Dios y el hombre. Un versículo muy especial para mí y un versículo muy especial que está en la Biblia, Ezequiel 43:11. Ezequiel 43:11 nos muestra la forma como debemos estudiar santuario. Dice Ezequiel, y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas y todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Entonces, aquellos que solamente estudian santuario, pensando de que el santuario solamente es el mobiliario, ¿verdad? No, yo escucho personas que dicen, yo estudio santuario, yo me sé el santuario, el mobiliario del santuario es ¿cómo se llama? El altar del sacrificio, y después viene el lavacro, y después encontramos el tabernáculo, y dentro del tabernáculo está la mesa de los panes de la proposición, y está luego el candelabro de 7 brazos, y luego está el otro altar del incienso, y esto significa esto, eso significa esto. Muy bien, hermano, ha aprendido usted parte del santuario solamente, porque el santuario no se suscribe a lo que está adentro del santuario. El santuario es un tema que tiene muchas aristas. Tiene que ver con la santificación, con la justificación. Tiene que ver con lo que dice Dios de cómo es la posición, todo, o sea, qué significan las medidas, la posición que está, cómo está ubicado dentro del campamento, cómo se ubicaba con referencia al sol. Todo eso está lleno de significados. El santuario muestra, por ejemplo, cuál era la ruta que iba a seguir Cristo para nuestra salvación. Mostraba el ministerio de Cristo en la tierra y en el cielo. El santuario muestra, inclusive a través de las fiestas solemnes que se celebraban alrededor del santuario, muestra la historia de la humanidad. La profecía está escrita en el santuario. Las principales doctrinas están escritas en el santuario. Entonces, si usted pensaba que el santuario era nada más el mueble el mueble aquello y lo que representa, aquí está Ezequiel 43:11, nos demuestra que no sabemos ni un tercio de lo que realmente es el santuario. Entonces, con esto hemos terminado el día de hoy, que era revisar el santuario en cuanto al contexto del gran conflicto, ¿sí? Y la conclusión que nosotros debemos sacar es que en este gran conflicto donde nosotros mismos fuimos quienes cometimos el grave error, el Señor nos quiso redimir, y en el santuario está esa ruta de la redención. No podemos perder de vista esa ruta. Entonces, antes de comentar y antes de conversar un ratico, vamos a terminar este maravilloso seminario con una oración. Los invito a todos para que inclinemos nuestros rostros y podamos orar. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo. Señor, qué maravilloso poder llamarte Padre, Señor. Somos tus hijos. Te agradecemos también por la oportunidad que nos has dado de ser hijos y de ser padres. Qué maravilloso, Señor, el poder tener esperanza en lo que tú nos has dejado. Coloca en nuestro corazón ese deseo ferviente de poder estudiar santuario, para poder vivir esa esperanza, poder comprenderla y poder darla a los demás.
Permite, oh Padre, que estas enseñanzas se queden y se sellen en nuestro corazón y coloque en nosotros un espíritu investigador, para que coloque en nosotros ese deseo, Señor, de poder estudiar aquellas cosas que tú has revelado, porque es un deleite santo, Señor, poder ser santificados por tu palabra. Gracias por esta noche, gracias por cada uno de los aquí presentes. Gracias, Señor, porque tú llenas nuestra vida de pequeñas y grandes maravillas, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros, que podamos valorar tu presencia y que dentro de poco, Señor, también nos puedas despedir con tu paz. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.